Vamos a continuar con nuestro programa con dos proyectos que llevamos en la Fundación trabajando mucho tiempo y que me ha gustado mucho cómo todo el equipo ha generado una imagen para relacionarlos, porque bueno, no es sencillo, ¿no? Verdaderamente. ¿Cómo podemos hablar, por una parte, de una forma de violencia muy concreta, que es lo que denominamos violencia sexual, que no solo es eso, la trata de seres humanos, pero también lo es? Uno de los problemas más graves que tenemos quizá desde un punto de vista jurídico en nuestro país, tratado o analizado, diría yo, con carácter general, lo dirán los expertos, desde un punto de vista de control de las redes, sino tanto de análisis de cuál es la situación de la víctima, que llevamos intentando procurar cambiar desde hace cierto tiempo, gracias a lo que nos enseñan las entidades. Y por otro lado, cómo la violencia económica, que en muchas ocasiones está oculta, que tradicionalmente quizá ha sido la forma de violencia más habitual, lo aprendimos con Luz Casanova hace ya tiempo, con algunos talleres en los que participamos con ellos, con mujeres mayores, que fundamentalmente el problema que tenían era la falta de acceso a sus propios recursos económicos, porque tenían una limitación por parte de sus exparejas normalmente para poder acceder incluso a sus cuentas. Y esa forma de violencia económica, que además hemos visto recientemente en alguna sentencia del Supremo reflejada, creemos que hay que atajarla de algún modo, ¿no? Y los juristas, pues se nos ocurren algunas cosas para hacerlo, como por ejemplo intentar de alguna manera sobrepasar o intentar mitigar el efecto de la responsabilidad universal, planteando proyectos jurídicos como las normas, con unos nombres un poco incluso melancólicos, ¿no? Como la segunda oportunidad, ¿no? Que es uno de los proyectos que también queremos hoy presentar. Y sin más dilación, quiero presentar a continuación a nuestros ponentes de lujo en el día de hoy. Tenemos de izquierda a derecha, tenemos a Lucía Cancio, que Lucía es abogada del Departamento de Procesal y Regulatorio de Gómez Acebo y Pombo y es una de las colaboradoras pro bono del proyecto de trata de seres humanos y coautora de la guía que estamos preparando y profesora clínica y un montón de cosas más. Lucía, gracias. Tenemos a Ana Delso. Ana, gracias por todo el tiempo que llevas colaborando con nosotros desde hace tantos años, esta relación que tenemos con Trave tan especial. Ella es la presidenta de la asociación Trave, que es impresionante la labor que hacen en favor de las víctimas de trata. Lo veréis a continuación. Tenemos a continuación también a Cristina Soler, que es la abogada responsable del Servicio Jurídico de Cáritas Madrid, que durante los meses de confinamiento ha realizado con nosotros una labor impresionante, ha revisado muchos de nuestros documentos para ver si realmente se adaptaban a las necesidades de las personas que ellos atienden en Cáritas y la verdad es que le agradecemos enormemente que haya aceptado venir hoy aquí a compartir mesa con nosotros, ¿no? María José Castaño, querida compañera y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, que tiene un proyecto sobre víctimas de trata y blockchain, con el cual hemos también colaborado, que es impresionante y que después os contará. Y last but not least, Juan Manuel de Castro Aragonés, que es Soft Counsel del área procesal y arbitraje de Gómez Acebo y Pombo, ahora mismo está en Barcelona, con lo cual le agradecemos también especialmente que haya aceptado venir aquí. Él es un experto en temas concursales y ha aceptado también colaborar pro bono en la edición de la nueva guía de segunda oportunidad, que ya presentamos aquí su primera edición hace unos años con algunas de las personas que están aquí. Elena Rodilla, gracias. Ahora hablaremos de ti. Sin ti esto no estaría pasando ahora mismo y después lo comentaremos. Y sin más dilación, bueno, pues queríamos hablar rápidamente de qué es lo que le sucede hoy en día a las víctimas de trata y cómo desde un punto de vista jurídico, en los proyectos que nosotros podemos alcanzar, cómo podemos colaborar con ello. Ana Delso, ¿podrías contarnos, contextualizarnos la situación y a partir de ahí ver cómo podemos establecer mejores colaboraciones? Gracias. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias a la Fundación Fernando Pombo por esta invitación para participar y compartir bueno, pues lo que sabemos sobre el trabajo con víctimas de trata y también lo que no sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Por contextualizar muy brevemente,
La trata es un fenómeno que, aun estando muy presente en Europa y en España, es un fenómeno todavía muy invisible. O sea, el problema que tenemos primero es la falta de detección de las víctimas, o sea, la dificultad para detectarlas en muchos de los lugares en los que están, y la falta de datos concretos y fiables sobre la magnitud del fenómeno en España. Sí sabemos que hay bastantes más mujeres víctimas de trata de las que se identifican anualmente. Luego, por otro lado, hay una brecha importante en el acceso a derechos. O sea, de las 22.000 mujeres que se estimaba el año pasado que eran víctimas de trata, tan solo se identificaron 600. Y de esas 600 identificadas realmente como víctimas, tan solo 30 y tantas accedieron a juicio los tratantes fueron condenados. Es decir, que hay una brecha primero en la detección, es decir, no las detectamos, no las vemos. Después hay una brecha muy importante en la identificación, porque de las que se estima que hay se identifican muy pocas. Y después, una vez identificadas, hay una brecha enorme en el acceso a derechos. En el acceso a derechos sobre regularización administrativa, acceso a justicia y a defensa legal, acceso a la reparación. Sabéis que hay una reparación planteada en reparación material y reparación simbólica, es decir, que deberían recibir indemnizaciones por lo que han sufrido como víctimas de delito. Y bueno, en términos generales, muy generales, esta es la situación. ¿Cuáles son las dificultades para el acceso a derechos? Pues fundamentalmente que no hay una ley, no hay un cuerpo legislativo integrado. Hay algunas previsiones en algunos de las leyes y de los reglamentos, pero no hay un cuerpo legislativo unificado que permita una protección integral, como por ejemplo es el caso de la violencia de género. Sí se está trabajando por llegar a un borrador de ley, pero hoy por hoy eso no se ha hecho posible. Otra de las dificultades para el acceso es que la carga del testimonio de la víctima a la hora de condenar a los tratantes es muy elevada. Es decir, no hay otros indicios, no hay otras pruebas, es muy difícil reunir pruebas de este delito. Y bueno, otra de las dificultades es que muchas mujeres no quieren denunciar, ¿no? Por temor, por miedo, por represalias, tanto para ellas como para sus familias. Muchas de ellas no tienen documentación cuando son identificadas, ninguna clase de documentación, les han retirado el pasaporte. Algunas de ellas tienen además doble identidad, porque la red puede haberles hecho un pasaporte falso. A veces nos encontramos con situaciones en las que ellas tienen una identidad y los hijos e hijas que han tenido en España tienen otra, y esto también genera muchísimos problemas a la hora de regularizar su situación. Tienen problemas de deudas, o sea, está muy conectado con el tema de segunda oportunidad que mencionaba Ana. Tienen poca formación. Olvidaba decir que el 99% de las mujeres víctimas de trata son extranjeras en España. Entonces, esto es también otro de los elementos que dificulta la integración y la reparación. Y bueno, yo creo que así en términos muy generales eso es una pincelada de cuál es la realidad. Luego, si queréis, podemos profundizar en alguno de los aspectos. Muchas gracias, Ana. Yo creo que a muchos de nosotros nos llega lo que les sucede a las víctimas de trata, ¿no? Podemos estar sensibilizados, pero la duda que tenemos muchas veces, o por lo menos a mí se me genera, es cómo desde la abogacía podemos contribuir a ello, y más desde la abogacía que generamos desde aquí, ¿no? Las fundaciones jurídicas. Entonces, ahí agradecería muchísimo a Lucía a continuación que nos contara su propia experiencia en cómo poder contribuir a este tipo de proyectos. Bueno, buenos días a todos y gracias, Ana y la Fundación, por invitarnos y organizar este evento. Nosotros desde el despacho hemos identificado que la trata se aborda siempre desde una perspectiva penal y de persecución del delito. Y un primer problema con el que se encuentran las víctimas de trata es lo que comentaba Ana Delso de la identificación. La identificación de las víctimas de trata es la condición para que las autoridades te reconozcan como tal y puedas acceder a tus derechos. Entonces, hemos identificado que hay que abordarlo desde una perspectiva del derecho administrativo, y hay un equipo de abogados del despacho
y en este concreto tema del Departamento Administrativo estudiando maneras de pues establecer un procedimiento de identificación como tal. A día de hoy hay una dispersión normativa bueno, dispersión normativa no, ni siquiera hay una norma con rango de ley que regule este tema de la identificación. Entonces es preciso que se regule a través de una ley integral de trata y además que se involucre a las organizaciones sociales, tanto públicas como privadas, que trabajan con las víctimas de trata en este procedimiento de identificación. Porque, como bien dice Ana, las víctimas, a día de hoy son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que se encargan de esta identificación. Entonces, el procedimiento está muy vinculado al procedimiento penal y a la voluntad de la víctima de declarar y de colaborar en la persecución del delito. Y esto no debería ser así, de acuerdo con el convenio de Varsovia. Por consiguiente, estamos desde el despacho estudiando estas posibles vías de involucrar a las entidades sociales y de regular el procedimiento de identificación. Gracias, Lucía. Vemos el problema, introducimos a la abogacía pro bono para colaborar en todo ello, pero claro, necesitamos sin ninguna duda que las clínicas jurídicas también se involucren en esta cuestión, porque creemos que es un tema en el que la juventud tiene un papel fundamental transformador, como siempre, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, a continuación quería dar paso a María José Castaño, que no solamente está aquí en representación de la clínica jurídica, sino también como investigadora del Instituto de Migraciones de la Universidad de Comillas, y tienen un proyecto impresionante en relación con blockchain, como os decía, que hemos intentado relacionar con nuestro propio proyecto de trata y a la vez con la clínica jurídica. Entonces, María José, por favor, si puedes contarnos qué hacéis. A ver. Bueno, gracias por invitarnos y contar, como siempre, con nosotros, y es un placer siempre trabajar juntos, la verdad. Yo, escuchando a las compañeras, a Lucía y a Ana, yo creo que nuestro proyecto está muy relacionado. De verdad que al principio le dije a Ana, digo, yo no sé qué pintamos en segunda oportunidad, a lo mejor la edad, pero nada más. Y digo, bueno, pero luego pensando y escuchándoos, creo que está perfectamente relacionado, porque como ha dicho Ana, nosotros tenemos un proyecto que se llama Cultura de Datos en Trata de Seres Humanos, y su objetivo general es plantear los datos como una herramienta para conocer mejor el fenómeno, ¿no? Y entonces, en este contexto, estamos desarrollando una serie de actividades, y una de ellas ha sido diseñar e intentar poner en marcha, porque se trata de un producto que no está en producción, es decir, ni el marco jurídico ni la tecnología blockchain está suficientemente madura como para poder tener modelos en producción, pero sí tener una prueba de concepto que al final es como una aplicación con la que jugar para poder ver qué utilidad y viabilidad tiene una aplicación como la que nosotros proponemos. ¿Cuál es el objetivo de esta aplicación? Pues si decíamos, por ejemplo, que vemos que los datos los podemos plantear como una herramienta para conocer mejor la realidad, ya lo han dicho Ana y también Lucía de alguna manera. Nuestra propuesta es que a lo mejor utilizar la tecnología como herramienta para dar acceso a derechos podría ser una solución, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con esa hipótesis. ¿Cuál ha sido nuestro planteamiento? Bueno, pues el planteamiento ha sido el diseño de una carpeta digital que viene a ser como una especie de wallet. Seguro que ya todos aquí sabéis lo que es una wallet, que tú tienes en tu teléfono documentos que te comparten y luego tú puedes compartir. Pero claro, estamos hablando de personas que están en una situación excepcional, ¿no? Con contextos de exclusión y circunstancias que las hacen especialmente vulnerables. Con lo cual, teníamos que tener en cuenta el factor seguridad. Es decir, teníamos que tener en cuenta una serie de parámetros y riesgos que podía contener que todos sus datos estuvieran en una base de datos al uso, ¿no? Y por eso plantean la empresa tecnológica que nos está ayudando con esto y la ingeniera que participa con nosotros en este proyecto, la posibilidad de aplicar blockchain o la tecnología de cadena de bloques para, solucionar el problema de la seguridad. Porque, por un lado, pues lo que nos garantizaría sería un entorno operativo seguro, ¿vale? Porque, al estar la información en una plataforma, pero por bloques
digamos que el entorno es mucho más seguro para un posible ataque de hackers y digamos que esa información no acabaría en manos que no deberían y pudiendo hacer un perfil muy claro de esas personas que además están en extremo riesgo, y favorecer que las entidades que participaran en esta red de interoperabilidad, de confianza mutua, digamos, tuvieran la seguridad de que se trata de una plataforma segura, de que además la información que comparten es auténtica, que es otra de las reticencias que tenemos, y también convencer a esas entidades, a esa administración pública, a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a que se animaran a compartir esta información a través de esta tecnología. ¿Cuál es el otro beneficio de blockchain? Pues el otro beneficio es que utilizando la identidad digital autogestionada, que es lo que te permite blockchain, porque es una red descentralizada, no tienes que depender de la información que te facilita un responsable central de la base de datos, sino que es la propia persona, el propio usuario, en este caso las personas en situación de trata, las que gestionarían todos sus datos y su información. Por ejemplo, si una persona quiere empadronarse, o el ejemplo a lo mejor del banco que está más cerca y que es una de las necesidades que hemos ido identificando, quiere abrirse una cuenta de banco, pues si en el mundo ideal en el que utilizáramos esta carpeta digital, en el que una persona víctima de trata pudiera utilizar esta carpeta digital, pues tendríamos la policía o el ministerio que le facilitara su NIE, por ejemplo, estamos hablando de una persona extranjera, esta recibiría su información, sus datos, y la propia víctima, en este caso, sería la que daría la autorización y enviaría la información al banco, y el banco, si estuviera en esta red de confianza mutua en que nosotros queremos meterlos y queremos convencerlos, pues vería que se trata de una credencial, de un documento auténtico, y automáticamente, digamos, se supone que superaríamos los problemas burocráticos, porque es que aparte de todo el tema que han estado comentando las compañeras, de las dificultades de no tener una ley integral, etcétera, luego yo creo, y por eso está absolutamente relacionado y implicado el derecho administrativo, uno de los problemas que tenemos en nuestro contexto es la arbitrariedad y la discriminación que aparece constantemente en el entorno burocrático cuando ellas o ellos, que también hay hombres, necesitan acceder a derechos, a cosas tan nimias como ir a un centro de salud, pedir el ingreso mínimo vital o ser atendidas por servicios sociales, ¿vale? Por último, agradecer a Ana y a las compañeras porque no hubiéramos sabido, no hubiéramos detectado todas esas necesidades si no hubiera sido por parte de todas las entidades que están colaborando con nosotras, también parte de la administración, aunque con mayor timidez, y policía un poco menos también, pero bueno, en este momento de hecho lo que estamos es probando la viabilidad y la utilidad de esta aplicación para ver si realmente bueno, nuestra hipótesis se cumple y puede ser una solución a este entorno burocrático tan hostil en el que se mueven día a día. La verdad es que la tecnología blockchain en el ámbito social está irrumpiendo de una forma impresionante. Hay muchísimos proyectos intentando aprovechar la tecnología blockchain para obtener datos fiables y seguros. Y a nosotros es un tema que nos interesa especialmente, como probablemente muchos conocéis, que llevamos tiempo dedicando muchos esfuerzos a desarrollar proyectos en relación con tokens. Y también los abogados de Gómez Acebo y Pombo que colaboran con nosotros, sobre todo aquellos que son más expertos en tecnología, que también han participado junto con María José en un proyecto de clínica jurídica precisamente en relación con este tema de datos, ¿no? Quería volver a Lucía un momento en relación con lo que comenta María José, por si nos podías contar en relación con este proyecto y con el que nosotros tenemos propio de Right for Change, que después dejaré a Ana que cuente un poquito mejor, cómo ha sido vuestra colaboración dentro del despacho con los proyectos de clínica jurídica, que no sé si hemos desarrollado este año, Rafa, corrígeme, 6 proyectos durante el curso pasado a la vez sobre clínica jurídica. Sí, el despacho la verdad que está involucrado en muchos proyectos de clínica jurídica y he tenido la suerte de participar en 2 con alumnos de ICADE.
Y bueno, yo creo que tanto para los proyectos es muy útil poder tener la participación de los alumnos, porque bueno, la formación que ellos tienen, aunque no sea ni en víctimas de trata ni en estos temas tan concretos que tratamos y que ninguno de nosotros estamos especializados en ello, digo, en el despacho y en la universidad, salvo que voluntariamente te intereses por ello y te involucres. Toda esta formación que tienen nos ha servido mucho para identificar estos problemas de los que estábamos hablando y para avanzar en los proyectos que tenemos en marcha, en estas necesidades de la nueva ley de trata sobre identificación, colaboración de ONGs, etcétera. Entonces, es bonito ver cómo los alumnos descubren una realidad completamente ajena a ellos y bueno, se involucran, trabajan y se empiezan a sensibilizar en estos temas, que creo que es muy importante tanto para las entidades que tienen estas necesidades jurídicas como para la sociedad, tener abogados involucrados en temas sociales. Pues con estas inquietudes que nos han ido transmitiendo desde Trave, desde Cáritas, desde varias entidades sociales, hemos ido creando proyectos, ¿no? Avanzando en estos 10 años, ¿no? Y la verdad es que ahora me encantaría que Ana Delso, con unas breves pinceladas antes de introducir el proyecto de segunda oportunidad tan relacionado con Trave, y ahora diremos por qué, si quisieras compartir brevemente en qué consiste nuestro proyecto Right for Change, que todos tenéis acceso, por supuesto, gratuito y libre desde nuestra página web, podéis acceder a él directamente desde la web de la Fundación Fernando Pombo. Tenemos un link específico al proyecto Right for Change en el que se desarrollan todas estas actividades que estamos mencionando y que en breve plazo podremos mejorar, diría yo, con una guía jurídica específica que estamos preparando. Ana, por favor. Sí, Right for Change se plantea pues hace ya casi 3 años, pues fruto un poco de la colaboración que Trave y la Fundación Fernando Pombo mantuvieron gracias a la iniciativa de Elena Rodilla y de Rafael Merino, que está por ahí, para trabajar en torno a la ley de segunda oportunidad, ¿no? Cómo aplicar esta ley a los casos que teníamos de mujeres víctimas que tenían un sobreendeudamiento que les impedía rehacer su vida, ¿no? A raíz de esa colaboración, pues empezamos a establecer una relación, una alianza de trabajo, y esa alianza de trabajo se materializó en un siguiente proyecto que fue Right for Change, Derechos para el Cambio, que se enfocó a promover el acceso a derechos para las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Sabéis que hay trata laboral, trata con fines de matrimonio forzado, trata para la mendicidad. En este caso, nosotras nos enfocábamos a trata con fines de explotación sexual. Planteamos este proyecto a la Fundación Porticus, una fundación internacional que lo aprobó y nos dio bueno, pues un margen de confianza para trabajar durante 3 años con un amplio espectro de procesos de trabajo que facilitaran el acceso o promover el acceso a derechos para las mujeres víctimas de trata. El proyecto tiene como fundamentalmente 5 grandes procesos de trabajo. Uno era mejorar el conocimiento acerca de la realidad de la trata. Como decía antes Lucía, hay normativa muy dispersa, mucho desconocimiento sobre la realidad de las mujeres víctimas de trata y faltaba aterrizar cuáles son las barreras concretas para el acceso a derechos en el día a día. Entonces, con ese fin se propone para la mejora del conocimiento un diagnóstico en profundidad tomando en 3 lugares, 3 zonas de España que dieran pues, resultados significativos. Una era Madrid, otra era Frontera Sur, toda la zona de Andalucía, otra era Cataluña y otra el País Vasco. Como para tener un poco idea, el País Vasco por zona de frontera, Cataluña también, Andalucía también y Madrid porque es zona de tránsito, de paso de muchas mujeres, de paso y luego algunas se quedan, ¿no? Esa era una de las líneas. Otra de las líneas era la formación, que se ha concretado a través de numerosas clínicas jurídicas, como señalaba Ana, con diferentes universidades, diferentes planteamientos de formación. Eso ha permitido llegar a muchos jóvenes y a muchas jóvenes que van a ser futuros profesionales de la abogacía, teniendo una incidencia directa en cómo luego pueden ejercer su profesión en distintos ámbitos.
Otra línea importantísima era la sensibilización, y para la sensibilización también entronca con sensibilización y formación, se planteó una guía para operadores sociales y jurídicos. Como resultado del diagnóstico, pues esa guía recoge muchos de los planteamientos que tienen que trabajar operadores sociales y jurídicos para atender a mujeres víctimas de trata y favorecer su acceso a derechos. La sensibilización también se ha realizado a través, por supuesto, de la página web, de otras iniciativas de sensibilización, de una jornada de presentación de resultados del diagnóstico, y en este año, que es el tercer año de proyecto, el año 2022, vamos a continuar con un plan amplísimo de sensibilización. La otra pata importante del proyecto es el asesoramiento pro bono, que se ha concretado pues en la colaboración de algunas abogadas y abogados pro bono del despacho Gómez Acebo y Pombo en apoyar algunos de los casos más difíciles que hemos tenido, por ejemplo, durante el periodo del COVID, el confinamiento por COVID, y a otras situaciones que nos hemos encontrado que necesitábamos un asesoramiento, por ejemplo, en temas de subarriendos y demás, que es una situación que también se da mucho con el colectivo con el que trabajamos. Y la última pata, muy importante, es la incidencia política. O sea, no solamente es, por un lado, o sea, hacer advocacy. Por un lado, la sensibilización va dirigida a toda la población y a operadores sociales y jurídicos que están trabajando en esta materia, y la formación, pero la incidencia, queremos llegar a decisores de políticas, a las personas que están en la toma de decisiones. Entonces, para eso se está construyendo un plan de trabajo amplio para todo este año que viene, para incidir en aquellas personas, tanto a nivel de judicatura como de políticas públicas, de diseño de políticas públicas, de seguimiento de políticas públicas, que pueda mejorar tanto la normativa como los procedimientos, los procesos de trabajo para pues estas trabas burocráticas que señalaba María José se puedan ir limando y se puedan hacer canales, digamos, seguros y fáciles para el acceso a derechos para las mujeres víctimas de trata. Estas son las grandes líneas de trabajo. En ese marco hemos colaborado pues, con la Universidad de Comillas, con otras recursos otras entidades e instituciones que están también sufragadas por la Fundación Porticus, y la verdad es que está siendo un proceso de trabajo muy rico, apasionante y que nos ha dado muchísima información incluso sobre nuestra propia realidad con la que trabajamos habitualmente, pero nos ha permitido pararnos un poco, porque muchas veces estamos en el hacer, y este proyecto lo que nos ha permitido es parar, analizar, reflexionar más y de alguna manera mejorar todos los procedimientos que llevamos a cabo. Bueno, pues ha sido y sigue siendo la colaboración con Fernando Pombo imprescindible y estupenda en este camino, y esperamos darle continuidad, si no es con Porticus, pues con alguna otra entidad. Gracias, Ana.